es algo interesante la diferencia entre exégesis y la eisegesis. O sea, esto es interesante porque aunque no se trató directamente en el programa o en la materia, porque no estaba en el sílabo, pero es interesante ver que esto encaja perfectamente ahí, porque la exégesis, si vamos a la etimología de la palabra, pues significa interpretación, ¿no? Y la eisegesis, que es una palabra compuesta etimológicamente, pues significa guiar, pero hacia adentro, ¿no? No dar una interpretación, sino dar una interpretación más personal. Una interpretación más anecdótica, más vivencial, ¿no? Más que una interpretación bíblica, ¿no? Ahora, la exégesis bíblica se encarga de extraer el significado original y preciso del mensaje del escritor o la escritura, utilizando el método histórico-gramatical, aplicando el contexto cultural, histórico-lingüístico en el que fue escrito. Y por otra parte, ¿no? la eisegesis es todo lo contrario, es como la antítesis de la exégesis, ¿no? Es como la némesis de la exégesis. O sea, es todo lo contrario. Dice, por otro lado, pues aunque suene parecido la eisegesis con la exégesis, son totalmente opuestos. No es una práctica la cual pues se debería hacer aun cuando uno esté predicando, no solamente estudiando, sino predicando, porque es una interpretación propia o personal que supone que es lo que es lo que uno siente, ¿no? Y a veces se hace teología desde esta base. Me refiero a que a veces se hace teología o doctrina eh, de, de situaciones personales, ¿no? Que uno oró así o tal cosa me funcionó a mí. eh, no debe ser puesta como doctrina o simplemente que ya Dios dio así, ¿no? Entonces hay interpretaciones de interpretaciones. Entonces debemos dar primeramente, para poder reconocer esto, yo le he puesto aquí 3 formas de reconocer esto. Primero, hay que reconocer el autor. Me refiero al autor del libro. Sabemos que Dios es quien inspiró a los seres humanos a escribir sus situaciones personales que estaban pasando. Pero no fue que simplemente el Espíritu Santo los tomó y ellos escribieron, no, sino que ellos estaban escribiendo sus vivencias. Entonces, podamos entender esto, que hay que respetar o, o saber quién es el autor. Porque si leemos un evangelio, no es lo mismo que leer un salmo, así como leer un proverbio, no es lo mismo que leer el Apocalipsis. Entonces hay que ver la diferencia también, pues, de las figuras literarias. Eso es hermenéutica, pero bueno, ahorita no es el caso. Pero hay que saber por lo menos quién es el autor. No es lo mismo leer a Juan que leer a Pablo, como y así sucesivamente, ¿no? O sea, no es diferente. Primeramente hay que reconocer al autor, porque si reconocemos el autor, podemos pasar al siguiente paso, que es la intención del autor. Me refiero a esto, que puede ser tal vez un sentido personal, puede ser el libro un sentido personal. Me refiero a, por ejemplo, a la carta
de Filemón, a la carta de Timoteo, Tito, puede ser un sentido personal. Entonces se debe entender que hay más sentimiento, ¿no? Más apego, porque es una persona a la cual se le está dirigiendo el escritor directamente. No hay tanto intermedio, sino que se está dirigiendo a la persona. Entonces hay que, hay que saber la intención del autor, si es para una recomendación, como lo pudo haber sido la carta de Pablo a Timoteo, o tal vez una carta de exhortación, tal vez como fue Pablo a los Corintios. Entonces la intención también del autor cuenta también, porque no podemos quitar eso, ¿no? Quitar decir o tratar de que el autor haya dicho algo que no quiso decir. Entonces se debe respetar eso también. Otra parte la cual pues también se toma en cuenta es el destinatario, ¿no? El destinatario de la carta o del libro. No es lo mismo, vuelvo de nuevo, los evangelios, cada uno de ellos tiene pues, bueno, aunque Mateo, Marcos y Lucas pues comparten la sinopsis de los evangelios, son evangelios sinópticos. Juan se desprende de aquello por la teología de que se desprende, ¿no? Porque él quiere dar a conocer que Jesús es Dios. Entonces vemos diferente intención del autor o de los autores, ¿no? Entonces Pablo también hace eso, ¿no? Hay una intención personal en sus cartas, o hay una intención doctrinal, o hay una intención pues depende del destinatario, ¿no? Porque no es lo mismo dirigirse a una comunidad como la pudo haber hecho en otras diferentes cartas, que dirigirse de manera personal, ¿no? Entonces es también tomado en cuenta eso para poder hacer una exégesis de bíblica, ¿no? Poder reconocer el autor, poder reconocer la intención con la cual escribe el autor, y también a quién es destinada esa carta o aquel mensaje. Entonces si uno reconoce todo aquello, puede ser una excelente exégesis, ¿no? Recomendación personal: quitémonos cualquier prejuicio, quitémonos cualquier cosa que tal vez no nos permita ver con claridad el mensaje. Me refiero de la Biblia, porque la Biblia es amplia, y me refiero en temas de exhortación, en temas de que aún podría decirse que está en constante en constante en constante trato con el ser humano. O sea, la Biblia no es un documento, como dicen por ahí algunos, antiguo, viejo, ya desgastado. No, la Biblia no necesita tantas actualizaciones. La Biblia o el mensaje de Dios, eh, al igual como lo recibieron los primeros cristianos del tiempo neotestamentario, pues lo estamos recibiendo nosotros, ¿no? El día de hoy, de modo que podamos entender la Biblia en su contexto también, para poder interpretar de manera correcta en estos tres sencillos métodos, ¿no? El autor, la intención del autor y el destinatario. Bendiciones.